Hola, buenos días hermanos, buenos días a todos aquellos que vayan a escuchar este video. El objetivo de este video, de este estudio, es de algún modo entender el contexto de toda la Biblia, cómo es que Dios ha puesto un orden bien establecido a través de toda la Biblia, cómo es que existen varios grupos en la Biblia por los cuales Dios habla de distintas maneras. Si bien Dios no cambia a través de toda la Biblia, pero sí cambia el trato de Dios con el hombre. Y para eso es importante entender algunas reglas. Vamos a estar viendo en este estudio reglas de estudios, de cómo estudiar la Biblia. Y la primera regla, que para mí resulta muy importante y muy reveladora, si se quiere, es el contexto. Es tan importante entender el contexto y no sacar un versículo de su contexto, porque al sacar un versículo del contexto es como que se produce una serie de errores, de incomprensiones. Entonces cada palabra, versículo, cada capítulo y cada libro de la Biblia debe entenderse dentro de un contexto. Y cada libro debe entenderse a la luz de toda la Biblia. O sea que la Biblia misma se enseña a la luz de la Biblia. Es muy importante esto. El contexto es muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí Pedro está dándole a Pablo autoridad en lo que había escrito en las epístolas, ¿sí? Como poniéndose de acuerdo estos dos grandes hombres de Dios, apoyando la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, permitir que la palabra de Dios establezca nuestra posición, ¿sí? Hay muchos que buscan posición en algunos pastores, en algunas ideologías, en algunas religiones, pero debemos nosotros permitir que sea la palabra de Dios la que establezca mi posición, ¿sí? Cada secta falsa, cada religión falsa se basa en la verdad fuera de su contexto. Por ejemplo, si nosotros pensamos que Santiago está escrito a la iglesia, podemos sacar tal vez lecciones, aplicaciones de Santiago, pero si vos lees Santiago 1.1, ahí habla, fíjense, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí Santiago está hablándole a las tribus de Israel, al pueblo de Israel, ¿sí? Aquellos que tal vez aceptaron a Cristo, pero tienen una confusión en sus vidas en cuanto a si seguir a toda la doctrina de los apóstoles, pero combinado, haciendo una combinación con la ley, ¿sí? Entonces aquí Santiago les va a hablar a los judíos. Por ejemplo, uno de los versículos dice: muéstrame tu fe sin obras, hablando de la fe judía, y dice: yo te voy a mostrar mi fe por mis obras.
hablando de la fe puesta en práctica a través del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, analicemos si Dios tuvo algo que ver en la estructura de toda la Biblia, cómo fue poniendo los libros de la Biblia y los libros de la Torá. La Torá sería el Antiguo Testamento, pero la posición de los libros, el orden de los libros es un poco distinto al orden de los libros que están en la Biblia tal cual la conocemos. La Torá, el último libro que hay en la Torá, en la Biblia que usan los judíos, es Segunda de Crónicas. ¿Y cuál es la última cosa que Dios le dice a los judíos en segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22? Dice así: Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho el rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea con él y suba. Este mensaje es lo último que el pueblo de Israel lee en la Torá. Ahora, es interesante que si vos hablas con algún judío, que hay judíos por todas partes de Argentina, por todas partes del mundo, el sueño de ellos, el propósito de ellos es organizar sus vidas, sus tiempos, sus viajes para volver y subir a Israel. Porque hay un propósito. Dios tiene que tratar todavía con el pueblo de Israel. Entonces, el mensaje que Dios les está dando a Israel es que suban. Entonces, tal vez Dios tiene algo que ver con cómo ordenó la Torá, la Biblia o el Antiguo Testamento que usan los judíos, con el propósito de que ellos entiendan el mensaje que Dios les quiere dar, que suban, porque Dios tiene todavía que tratar con ellos. Obviamente allí llegando a la tribulación, en lo que habla en Apocalipsis. Bueno, ahora, la Biblia a la iglesia. Fíjense que el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Ahora, ¿cuál es la última cosa que Dios le dice a la iglesia? En Malaquías capítulo 4, versículo 1, dice así: Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, hablando de Jesús, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces, a la iglesia hay otro mensaje, antes de que venga el nuevo pacto. El nuevo pacto que es cuando vino Cristo y murió en la cruz, dándoles al mundo, tanto judíos como gentiles, la posibilidad de la salvación, y que esto de alguna manera comienza con la dispensación de la gracia, ¿sí? Con lo cual, acá la iglesia tiene otro mensaje: esperar o recibir al sol de justicia, el cual trae salvación a todo el mundo,
¿Se dan cuenta que Dios tuvo algo que ver con cómo ordenó la Torá para los judíos? Con un mensaje, pero directo para ellos. Y un mensaje a la iglesia directo en Malaquías, diciendo: aquí viene Jesús, quien los va a salvar. Bueno, hay varios ciclos donde Dios ha ordenado su Biblia para repetir vez tras vez su plan para con los siglos como testimonio. ¿Cómo está ordenado el Antiguo Testamento a la iglesia? Tiene que ver como un testimonio, un testigo que Dios ha puesto ahí para que nosotros entendamos lo que viene, para que nosotros entendamos hasta el Apocalipsis. Dios nos ha ordenado la Biblia de tal manera. Fíjense, hay un orden, un progreso, por ejemplo, en el Pentateuco. ¿Sí? Génesis es el libro de comienzos, el origen. Después viene el libro de Levítico, Números, Deuteronomio, que es la ley de Moisés, dictada a los judíos. En este tiempo Dios trata con los judíos. Después del libro de Deuteronomio viene Josué, libro de Jesús. Qué interesante. Como cuando termina la ley viene Josué, que Josué significa Jesús, quien viene para conquistar la tierra y establecer su reino y repartir la tierra a los judíos, así como Dios tiene pensado hacer en el milenio. Interesante. Pero fíjense, antes que de escribir Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, viene el libro de Esdras. Estos dos libros dicen Primera de Reyes y Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Estos libros dicen lo mismo. Primera de Reyes, o los Reyes y Crónicas, dicen casi lo mismo. Ahora, ¿por qué era necesario? ¿Cuál es el propósito por el cual Reyes y Crónicas repiten dos veces la misma cosa? Reyes y Crónicas hablan de la apostasía de Israel y cómo es que esto resultó en la destrucción del templo y la cautividad de Israel y un tiempo de tribulación. Cada libro habla exactamente lo mismo. ¿Por qué dos veces? Es interesante pensar que Dios deja dos testigos ahí, Reyes, Crónicas, y lo importante es que, porque el templo de Israel ha sido destruido también dos veces. Si recuerdan, primero en los días de Nabucodonosor, el templo fue destruido debido a la apostasía de Israel, y el pueblo de Israel en ese tiempo entró en cautividad. Eran esclavos. Recuerdan la época donde Daniel es tomado como príncipe de Nabucodonosor. Bueno, en ese tiempo entran cautivos y el templo es destruido. Después volvieron a su tierra y construyeron el templo nuevamente, pero en el año 70 después de Cristo, bajo el dominio de Tito, el pueblo otra vez entra en idolatría y nuevamente el templo es destruido nuevamente. Ahora, después de Crónicas, de Reyes y Crónicas, viene Esdras. Y este libro de Esdras es la, digamos, repatriación de los judíos a Israel nuevamente. Dice así el Esdras capítulo 1, versículo 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá,
y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, ¿sí? La cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, el cual en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Recuerdan? 2 veces el templo había sido destruido. Después de la segunda vez ha pasado un espacio de casi 2000 años, un paréntesis en el plan de Dios, y estamos casi en eso. Bueno, ya pasamos un poquito los 2000 años, según lo que nos dice Daniel. Hay un paréntesis entre esas 70 semanas. Si ustedes van al libro de Daniel, habla de 70 semanas y se han cumplido 69, falta una. Estamos esperando la última semana, esta semana de años, ¿sí? Es decir, que cada uno de los días es un año. Esos 7 días son 7 años, los 7 años de tribulación que faltan completarse. Ahora, fíjense que un rey gentil, Ciro, dio permiso a los judíos a volver a Israel de su cautiverio. Obviamente van a seguir en cautiverio, pero les dio permiso para volver a Israel para construir el templo. En los últimos años del siglo pasado, los judíos comenzaron a volver a Israel después de la Primera Guerra Mundial, debido a algunos movimientos políticos. El rey de Inglaterra, quien solía decir el sol no se pone sobre el Imperio Británico, queriendo decir que donde había tierra había una colonia inglesa, entonces siempre el sol estaba donde había colonia inglesa, colonia británica. Lo mismo solía decir Ciro en Esdras 1, capítulo 1, versículo 2. Bueno, en 1917 o 1918 le dio permiso para volver a su tierra, a los judíos. Y el versículo 2, y hay judíos en todas partes del mundo que están ayudando actualmente con su oro, plata, bienes para construir la nación de Israel nuevamente. ¿Sí? Después de Esdras viene Nehemías. ¿Sí? Nehemías es, después que un rey gentil diera permiso para el regreso de los judíos, Nehemías tenía la misión de cercar la ciudad, de establecer fronteras, y el siguiente evento en la historia de los judíos en el 1948, la nación estableció sus fronteras considerándose nación. Hay un símil de lo que pasó por allá por Nehemías con lo que está pasando en 1948. Luego viene el libro de Esther. ¿Saben qué pasa con el libro de Esther? Allí Esther habla de una fiesta, una boda, donde una reina gentil es reemplazada por una reina judía. Fíjense en Esther capítulo 1 y bueno, el 2 y el 3 también. Exactamente es lo que va a pasar en el mundo. Dios va a quitar a la novia de Cristo y la va a sacar del mundo para volver a tratar con los judíos otra vez. Los judíos, Israel es la esposa de Dios y la iglesia es la novia de Cristo. Y Dios la saca de la tierra y vuelve a tratar por estos 7 días. Dice que la fiesta dura 7 días y 7 noches. Los 7 años de tribulación para los judíos. Qué interesante, ¿no? Qué casualidad que después de Esther, ¿qué libro viene en la Biblia? Job, el libro de Job. Y qué casualidad que este libro es un libro de tribulación, ¿sí? Y qué casualidad que este libro tiene 42 capítulos, así como 42 meses de tribulación en la tierra. Qué interesante.
Job es un libro Job está sufriendo en la tierra durante 7 días, así como los judíos van a sufrir en la tierra durante 7 años. Después, qué interesante, después de Job viene Salmos, y en el trono está, en el momento de Salmos, está el rey David, un cuadro de Cristo en el milenio, donde hay paz, donde la palabra que resurge allí en Salmos es la palabra Selah. Esa palabra, que para muchos no tenía mucho significado, es un signo de espacio, de silencio en la música, es un silencio, paz, tranquilidad, reposo, así como en el milenio. Vieron que habla mucho del reposo, entrarán en el reposo, hablando del tiempo de cuando venga el Mesías a reinar. Ahora, volviendo a Esdras, es interesante que los que vuelven, acá en el libro de Esdras, un libro, capítulo 2, versículo 1, habla de los que vuelven a Israel. Y acá hay una serie de nombres que aparentemente son aburridos. Es importante entender que muchas veces cada palabra es importante, cada palabra. Y uno por ahí ve los libros, los nombres aquí de los hijos, de tal, de cual, y es como que se aburre y dice, no, bueno, voy a pasar todo esto. Pero fíjense qué interesante, vamos a leerlo. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron de Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías y Mardoqueo, Bisla, y empezás a bostezar acá porque digo, la flauta, todos estos nombres. Versículo 3, los hijos de Paros, 2162, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, y empezás a bostezar un poco, y llegando al versículo 13 dice, los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Adonicam, 666, y se prende así una lucecita con este número 666. ¿Sabes qué? Adonicam significa hijo de rebelión. Y justo hijo de rebelión 666. Fíjense, vamos a compararlo con Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre, y su número es 666. Y recuerdan el pasaje que leímos de Esdras, que todo el pueblo iba subiendo según los hijos, y habían 2000 de uno, 300 de otro, ¿verdad?
y llegando al versículo 13 dice, los hijos de Adonicán, 666. Y acá habla en Apocalipsis de la bestia, el anticristo, que también tiene el número 666, que cada uno que suba tiene que ponerse la marca en la mano derecha o en la frente, ¿sí? De repente, cuando los judíos comienzan a volver a la tierra, aparecerá entre ellos un señor cuyo número es 666 y su nombre es Adonicán, que significa Señor de rebelión en hebreo. Si entendemos el contexto del libro, Dios me está pintando un cuadro allá por Esdras y hay un restante de los judíos que está volviendo a su tierra después de casi 2000 años, entre los cuales hay uno de los judíos que sube también, o que ya ha subido, que puede llegar a estar en este momento, en este tiempo, allá en Israel, cuyo nombre es Adonicán y el número es 666. Qué interesante, realmente. Ahora, vamos a otro tema. De ahí pasamos al Nuevo Testamento, rápidamente, para ir cerrando, porque así no se hace tan largo. Ahora, ¿cuál es el contexto de los 4 evangelios? ¿Sí? Es interesante pensar que uno cree que el Nuevo Testamento empieza en Mateo, pero creemos que no empieza en Mateo, sino recién en Hechos. Y Hechos, como es un libro de transición, se empiezan a acomodar las cosas como por el capítulo 13 o 11 de Hechos. Pero, ¿por qué pensamos que los 4 evangelios todavía pertenecen al Antiguo Testamento? Porque cuando estaba sucediendo el libro, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todavía Cristo no había muerto, todavía no se hablaba de iglesia, nadie entendía que era iglesia, la iglesia era un misterio, la cual se iba a revelar recién en Hechos. Fíjense que dice Hebreos capítulo 9, versículo 16. Hebreos 9, 16 dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, si hay un Nuevo Testamento, se tiene que concebir la muerte del testador, Cristo. Nuevo Testamento, el testador que debía morir era Cristo. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y bueno, sabemos todos que Cristo murió al final de los 4 evangelios, ¿verdad? La vida de Cristo se representa en los 4 evangelios, pero muere al final. Entonces es válido el testamento después de los evangelios. Mientras tanto, los 4 evangelios podemos decir que no está escrito a la iglesia, sino a los judíos. ¿Sí? Entonces Cristo está dando un mensaje distinto a los judíos a lo que le está dando a la iglesia. Y podemos entender entonces Mateo cuando habla de estar preparados, por ejemplo, para aquel día. ¿Sí? Porque habla, por tanto, vosotros también estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, ¿la iglesia tiene que estar preparada? No, Señor. Cristo ya murió, Cristo ya preparó todo, yo ya acepté a Cristo. Es un mensaje que está antes del Nuevo Testamento. Le está dando un mensaje a los judíos que van a tener que estar preparados en aquel tiempo de tribulación para cuando venga Cristo a reinar por los 1000 años. Así que bueno, hermanos, este es el contexto de la Biblia en su totalidad. Entonces hay que entender muy claramente que no podemos sacar un versículo de contexto, porque un texto fuera de su contexto
se transforma en una secta falsa. Y alguien dijo, un texto fuera de contexto es un pretexto para beneficios personales, para sacar provecho de algo. Entonces siempre recuerden, cuando alguien les dice un versículo, a ver el contexto, ¿qué dice el capítulo? Y si todavía no es claro, a ver qué dice el libro. Y si todavía no es claro, a ver qué dice toda la Biblia. La Biblia se explica a la luz de la Biblia. Bueno, hermanos, si les ha gustado, me gustaría que lo comenten, porque bueno, esta es la primera regla, el contexto. Hay 14 reglas más que me gustaría estar hablándolas, pero si lo están escuchando. Si no lo están escuchando, prefiero dárselos en persona a cada uno de la gente de la iglesia. Así que me gustaría que les den un like para ver si les gustó.